en la pantalla de cualquiera que no esté con video, encima, en el lado derecho, ponga los tres puntitos y ahí ponga ocultar a todos los participantes sin video para que pueda ver solamente a los que vamos a ser panelistas y no vean toda la pantalla llena de gente. Así que si me ayudan con eso, cada uno de los participantes, muchas gracias. Los tenemos silenciados también, pero tenemos habilitado nuestro chat para que nos vayan mandando preguntas durante la transmisión. Muchas gracias entonces a todos los que se están conectando a este webinar que hemos organizado conjuntamente Diario Financiero y la industria del retail financiero, y el que cuenta con el patrocinio de la Confederación para la Producción y el Comercio. En especial queremos agradecer a nuestros relatores, quienes sin duda realizarán importantes aportes a un tema que estamos seguros que va a ser parte de la agenda pública y de los temas que tendremos que debatir como país en el corto plazo. Mi nombre es Isabel Ramos, yo soy editora de Diario Financiero desde hace 12 años ya, y los voy a estar acompañando como moderadora de este evento. La crisis sanitaria que estamos viviendo ha dejado en evidencia la imperiosa necesidad de recibir información oportuna y de mejorar nuestra contactabilidad. Esta es una tarea pendiente que urge solucionar y en la que el domicilio digital puede aportar significativas mejoras, pues resolvería los múltiples problemas que tienen tanto organismos públicos como las empresas para contactar a tiempo a nuestros ciudadanos. Para conversar sobre este tema nos acompañan los senadores Felipe Arboe, buenos días senador, quien ha centrado parte importante de su trabajo legislativo en áreas de seguridad ciudadana, protección al consumidor y datos personales. Y además nos acompaña Kenneth Pugh, quien cuenta con una vasta experiencia en materia digital, especializándose en inteligencia electrónica y ciberoperaciones, entre otras materias. Por último, también está con nosotros don Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, quien compartirá con nosotros su análisis sobre el domicilio digital y cómo es una herramienta clave para apoyar la productividad de nuestro país. Al finalizar nuestras exposiciones vamos a tener una ronda de preguntas. Para eso nos pueden enviar las preguntas a través del chat que tenemos habilitado de Zoom o a través de un WhatsApp que es el 569-9732-1002. 569-9732-1002. Antes de comenzar, estoy viendo aquí entre nuestros asistentes que está el director del Servicio de Impuestos Internos, don Fernando Barraza. Buenos días. Los saludamos y agradecemos su presencia, así como también el presidente de la PIF, José Manuel Mena, a la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusic, y al secretario general de la SOFOFA, Jorge Ortúzar. Para comenzar entonces, voy a dejar con ustedes a Claudio Ortiz, quien es el vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero y quien nos va a hacer una introducción sobre este tema. Bienvenido, Claudio. Muchísimas gracias y buenos días, Isabel. Primero que nada quiero saludar y agradecer a nuestros invitados, el senador Felipe Arboe, el senador Kenneth Pugh y al presidente de la Comisión Nacional de Productividad, el economista Rafael Berguán, por su gran disposición a debatir y analizar este tema que hoy nos convoca. ¿Por qué estamos impulsando esta iniciativa? Hace 2 años convocamos a un importante grupo de expertos multisectoriales que elaboró un documento con 15 recomendaciones de políticas públicas de cara al nuevo consumidor. Entre ellas, el domicilio digital. Iniciativa que ahora cuenta con el respaldo de la Confederación de la Producción y el Comercio, a quien aprovecho además de agradecer su patrocinio a este webinar. Hoy más que nunca ha quedado en evidencia la importancia de avanzar en materia digital de cara a la necesidad que está planteando el nuevo consumidor y el ciudadano en nuestro país. Estamos siendo protagonistas del paso de una sociedad basada en el papel hacia la consolidación de una sociedad digital. Y para apoyar este proceso es necesario avanzar en la construcción de una identidad digital que revolucionará la forma en que nos relacionaremos y que demandará el uso de tecnologías que faciliten y aseguren la contactabilidad entre personas, empresas e instituciones. Es así como la iniciativa de impulsar el domicilio digital pasó de ser una buena idea, creo yo, a una necesidad urgente, sobre todo en el contexto de la pospandemia. A fines de noviembre, importante recordar, noviembre del año pasado, entró en vigor la Ley de Transformación Digital que impulsó este gobierno.
la que, entre otras cosas, cambia el antiguo sistema de notificación por carta certificada a un sistema de domicilios digitales únicos, el cual se compondrá por las direcciones de correo electrónico que dispongan los interesados en un procedimiento y cuyo registro llevará el servicio de registro civil e identificación, conforme a un reglamento que se dictará a futuro. Sin duda se trata de un avance significativo e innovador para mejorar la comunicación durante las diferentes etapas del procedimiento administrativo. Sin embargo, la invitación que estamos haciendo hoy para debatir en torno a la profundización de dicha innovación de manera que resolvamos el problema de comunicación no solo en los procedimientos administrativos, sino que en todas aquellas actividades que involucran a las personas. Así, lo que buscamos es avanzar en la creación del domicilio digital para que las personas puedan tener en su residencia habitual en la red de Internet, sirviendo como el espacio en el cual ésta pueda ser ubicada para dar cumplimiento a sus obligaciones o bien ejercer sus derechos. El domicilio digital permitirá mejorar la contactabilidad a un bajo costo, según nuestros análisis, y generando un gran impulso a la productividad país. Me atrevería a asimilarlo a los emblemáticos proyectos innovadores de los 90, cuando el Servicio de Impuestos Internos impulsó la aclaración de impuestos vía Internet. Luego se creó el sistema de compras públicas, Chile Compra, y a continuación se dio paso a la creación de la factura y boleta electrónica. Posteriormente, algunos años atrás, el sistema de creación de empresas en un día. Todas estas iniciativas impulsadas por el Estado generaron un aporte de gran envergadura en materia de productividad, siendo por años Chile un ejemplo de modernidad, no solo a nivel regional, sino que también a nivel mundial. Eso es lo que queremos de alguna manera replicar con esta, digamos, iniciativa. Creemos que el domicilio digital se puede transformar en el primo hermano de esta iniciativa. Y la invitación que queremos hacer a las autoridades aquí presentes y a todos a quienes participan en este webinar es que lo transformemos en un proyecto país que reportará importantes beneficios tanto para las personas como para las empresas y el Estado en general. Más aún, en el contexto que estamos viviendo, que nos obliga a pensar en soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas y que vayan de la mano con las exigencias que plantea la cuarta revolución industrial, ya no hay tiempo que perder. Entre todos debemos promover la materialización de este tipo de iniciativas que serán una herramienta clave para contactar a tiempo a los ciudadanos, garantizando la transversalidad, seguridad e inmediatez de la información. Finalmente, quiero terminar esta introducción diciendo que estoy seguro que este análisis y el debate a partir de las ponencias de nuestros destacadísimos invitados hoy en la mañana será muy provechoso. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor en el debate hoy en este webinar. Muchas gracias, Claudio, por sus palabras. A continuación, invito a Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, a abrir la conversación sobre el domicilio digital desde la perspectiva del aporte a la productividad. Lo escuchamos. Buenos días. A ver, déjenme. Ahí sí, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Isabel, Claudio, senadores. Muchas gracias por la invitación. Déjenme durante estos primeros minutos en los que cada uno va a hacer una presentación para dejar después tiempo para la conversación, ¿no es cierto? Y responder preguntas, intercambiar opiniones, además con toda la gente que nos está escuchando, que probablemente tiene mucho también que aportar. Déjenme hacer un par de reflexiones, tal vez desde lo más global a lo particular, que es el domicilio digital. Entonces, y obviamente, como decía Claudio, desde los zapatos de la Comisión Nacional de Productividad. A ver, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos, y pensemos en lo más general, de qué hablamos cuando hablamos de digitalización, sería lo más global, o de identidad digital, voy bajando, o incluso de domicilio digital? Bueno, por supuesto que estamos hablando de eficiencia, ya que yo presido, tengo el honor y el privilegio de presidir la Comisión Nacional de Productividad. Estamos hablando de eficiencia, de hacer más con menos. Por ejemplo, lo decía Claudio, eliminando el uso de papeles, reduciendo los traslados y el costo en tiempo. Eso es algo muy, muy relevante en economía, sobre todo en una ciudad que está físicamente tan segregada como Santiago. Y además de paso, pensemos en un país que ya tiene un nivel de ingresos razonablemente alto,
con un impacto muy positivo ambiental. Va mucho más allá entonces de lo obvio. Pero también, y déjenme ser bien práctico, recuerdo que el pendón que tenemos en la Comisión Nacional de Productividad dice que nuestro mandato es mejorar la productividad, pero en realidad es mejorar la prosperidad, es mejorar la calidad de vida de la gente. Esto también tiene que ver con facilitar la vida de la gente, con mejorar la confianza en las empresas, creo que estaba implícito en lo que decía Claudio, al establecer relaciones más transparentes y directas con los clientes, de mejorar la confianza en el Estado, que es importante, ¿no? Sobre todo hoy, dignificando la relación del Estado con los ciudadanos. En síntesis, estamos hablando, cuando hablamos de digitalización, de identidad digital, de domicilio digital, estamos hablando de mejorar el funcionamiento de las dos instituciones principales en una democracia liberal como es la nuestra, como son las democracias en Occidente, que son el mercado y el Estado. Así, la digitalización, más que una oportunidad, me voy a tomar las palabras de Claudio, creo que en esto copiar no es malo, creo que más que una oportunidad es una necesidad, lo decía muy bien. Pero también, por supuesto, y aquí creo que los senadores van a tener mucho que contribuir, mucho más que yo, por supuesto, esto es un enorme desafío, como vamos a ver en un par de minutos más, y me gustaría que en eso nos enfocáramos después al final, porque al final estas cosas tienen que transformarse en algo práctico. Yo puedo, por lo menos para motivar, aprovechar de mencionar entre estos desafíos la necesidad de avanzar en el marco del Sistema Nacional de Ciberseguridad. Leía el otro día una frase en el The Economist que me pareció buena, a propósito de estos temas, y nos recordaba, estoy pensando en ciberseguridad, nos recordaba que los datos, la información, ¿no es cierto?, el petróleo del siglo XXI, bueno, el hidrógeno verde también dicen que es el petróleo del siglo XXI, pero es uno de los petróleos del siglo XXI, los datos son tan relevantes para los ciudadanos, para el Estado, para las empresas, como lo son también para los cibercriminales. O sea, este es un tema relevante, y es un tema que es el que puede muchas veces impedir que esto funcione como debería funcionar, privilegiando y resolviendo problemas públicos y ayudando al interés nacional. Ese es uno de los grandes desafíos. Tener tecnologías que sean digitales seguras. No sé, la firma electrónica avanzada, el domicilio digital, obviamente van en esa dirección, pero tienen que implementarse adecuadamente. Muchas veces la teoría, sabemos, llevada a la práctica, son dos cosas bien distintas. Pero un segundo desafío que quiero mencionar, y que creo que no es un cliché, aunque siempre se menciona, es el de la transformación cultural en torno a este tema, para que nos terminemos alfabetizando digitalmente. Algunos de los problemas a propósito de la pandemia que mencionaba, de la crisis humanitaria que lamentablemente estamos viviendo en el mundo y también en Chile, que mencionaba Claudio, asociado a la necesidad del Estado de llegar a la gente, se vieron incluso en las comunas que son más ricas de este país, donde uno esperaría que la tecnología no sea una restricción, y sin embargo uno veía largas filas de personas que tienen la educación y los recursos tecnológicos para poder acceder a un montón de servicios virtualmente, y sin embargo, en el medio de la pandemia, en el peor pic de la crisis, estaban varias horas esperando para acercarse al Estado para conseguir información. Yo creo que eso habla tanto de problemas del Estado como problemas de la misma gente, y por lo tanto, quiero insistir, la alfabetización digital es un desafío relevante, y no lo simplifiquemos, no tiene que ver solamente con las oportunidades que alguien ha tenido, no, se da a nivel totalmente transversal en la economía. Déjeme poner esto en un contexto un poquito más amplio. Siempre digo esto, pero creo que es relevante, dado que yo represento a la comisión, para darle incluso más realce a lo que ya mencioné. Lo voy a poner en el contexto de Chile, en el siguiente sentido, y a mí me gusta siempre recordar que Chile está justo a medio camino del desarrollo. Estoy pensando literalmente, en términos matemáticos, que estamos a medio camino del desarrollo, si me permiten la patudez de definir desarrollo como ingreso per cápita. Y yo sé que el tema es más complejo, pero eso nos permite comparar países. Porque Chile está exactamente a $20.000 de los países más pobres, en términos per cápita, y a $20.000 de los países más ricos. Eso es lo que muestran los últimos datos del Fondo Monetario Internacional. Y lo interesante es que cuando uno está en la mitad del camino del desarrollo, lo que tuvo que hacer para transitar ese primer recorrido es distinto, en términos de foco, de énfasis, que lo que tiene que hacer para recorrer el segundo tramo, el que hoy día nos separa de países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia, o el que ustedes prefieran elegir, los países nórdicos, etc. El primer camino, el primer recorrido es un recorrido cuantitativo, el segundo es cualitativo. Eso muestra la evidencia y la experiencia de los países que ya transitaron este camino que nosotros esperamos poder transitar durante los próximos años. Y que yo creo que en parte explica muchas de las tensiones que se han ido generando en el último tiempo, esta transición natural que Chile está enfrentando y que tiene que asumir adecuadamente para transformarse en un país de verdad desarrollado.
Digo moverse desde la cantidad a la calidad, si ustedes lo quieren poner en el lenguaje del último tiempo en Chile, desde la cobertura a la calidad. Con esto estoy pensando, por ejemplo, educacional, porque la pregunta de los cabros jóvenes no es cómo logramos que más muchachos jóvenes entren a la educación superior. Ese sigue siendo un gran desafío en Chile. Pero ellos se están preguntando qué es lo que están aprendiendo en la educación superior, y si eso les sirve, y si eso es... Y las empresas se preguntan si eso es coherente con lo que necesita el mercado para, etc. Es también un cambio de foco desde, si ustedes quieren, en términos más simples, desde más empleo e inversión a mejor empleo y mejor inversión. Y todo esto, por Dios que desafío, de manera sustentable, porque un país que ya tiene nuestro nivel de ingresos, si no se exige eso, bueno, me gusta decir a mí que cierre por fuera. Pero para que lo anterior sea cierto, y a pesar de la importancia que tiene el mercado en esto, creo yo que el foco fundamental tiene que estar en el funcionamiento del Estado. Ahí es donde creo está al final del día la responsabilidad fundamental, ya sea por acción o por omisión, ya sea por lo que hace directamente el Estado en su relación con los ciudadanos o a través de la regulación. Así es que yo estoy absolutamente convencido que durante los próximos años, déjenme provocar un poquito, independientemente que seamos gobernados por la izquierda o por la derecha, por el centro, por quien sea, eso no va a cambiar el hecho de que vamos a tener como país que transitar desde una manera de hacer las cosas a otra, en un contexto además global donde las cosas van cambiando. Y en ese contexto estoy absolutamente convencido, insisto, independientemente de que nos gobierne la derecha o la izquierda, que el Estado va a tener que crecer. Este es un debate que da para otro seminario, yo sé, y va a tener que crecer porque la experiencia de los países más ricos muestra que en la medida que nos acercamos al desarrollo, la demanda por bienes públicos crece mucho más que proporcionalmente que el ingreso. Y los bienes públicos son al final del día un objetivo que tiene que ser resuelto desde el Estado sin perjuicio de la activa participación que pueda tener el mundo privado ayudando a ello. Uno evidente, y esto no solo tiene que ver con problemas como fallas de mercado y problemas relacionados con la necesidad de coordinación entre los privados en el mundo de la tecnología, tiene que ver, por ejemplo, con tener una ciudad que sea una ciudad más digna, una ciudad que permita, a propósito de esto, que la gente se conecte con mayor facilidad y que no sea cierto que los que viven y miren por su ventana hacia afuera vean cosas tan distintas. Y esto, un Estado más grande, sin perjuicio de que haya que modernizarlo y mejorarlo y achicarlo en algunas dimensiones, pero al final los datos muestran, insisto, en Estados Unidos y en Japón, en Francia y en Noruega, países muy distintos, que el tamaño del Estado, querámoslo o no lo querámoslo, o no lo queramos, va a tener que crecer como proporción del producto. Y eso, básicamente, aquí no hay magia, para eso se necesitan recursos. Y creo que este tema del que estamos hablando hoy día, además, apunta en esa dirección al facilitar la relación del Estado con los ciudadanos. No solo a través de mejorar la posibilidad de entregarles servicios, pero también a través, por ejemplo, de mejorar la posibilidad de recaudar recursos. Ahora, el problema es que si el Estado no es capaz de llegar pronto y bien, y no, como decía el otro día en una columna de Fischer y Covarrubia, no tarde y mal, como decía John Stuart Mill en el siglo XIX, sino que pronto y bien, a los que más lo necesitan, ya sea porque son socialmente vulnerables o porque están tratando de emprender y de generar, ¿no es cierto?, actividad y no pueden hacerlo, porque las exigencias regulatorias no son las adecuadas, porque no pueden innovar, por ejemplo, a propósito de lo que estamos hablando. Bueno, lo que tenemos entonces es una ciudadanía que se frustra, tenemos una pérdida de confianza en la política, y la política depende de todos nosotros, pero se hace principalmente desde el Estado. Esto debilita la democracia y por consiguiente, estoy absolutamente convencido, todos los datos lo muestran, leamos a Acemoglu, al final impide que los países alcancen el desarrollo. Así, creo yo, el domicilio digital en particular es un paso para mejorar la confianza en el Estado, algo lo decía Claudio, facilita la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza y permite también mayor eficacia asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y eso es absolutamente fundamental hacia adelante. ¿Por qué entonces no avanzamos en esta dirección? Déjenme ir cerrando. Bueno, típicamente porque, y esto ocurre siempre en economía, no sé si los economistas somos muy cínicos, pero al final siempre tratamos de identificar al culpable. Típicamente ocurre porque hay grupos de interés que bloquean estos cambios. Ahora, lo tradicional es pensar que los grupos de interés tienen que ver con algún objetivo pecuniario, no sé, problemas en el sistema de justicia local o en las notarías que hemos escuchado en el último tiempo y que conocemos desde hace mucho tiempo, lo ilustran muy bien. Pero yo quiero enfatizar, además de eso, que es bastante obvio, y creo que Chile ha avanzado en esta dimensión y está más consciente, también quiero enfatizar que en muchas ocasiones la razón por la cual cuesta avanzar en la dirección de temas que son absolutamente transversales y que son técnicamente, insisto, de un punto de vista transversal, aplaudidos, y que son, en la experiencia internacional, los temas en los que hay que avanzar. Muchas veces la razón por la cual grupos de interés bloquean estos cambios es simplemente el miedo al cambio, y tiene más que ver con psicología
que con un interés pecuniario. Es el miedo a no poder cumplir con las expectativas. De hecho, yo estaba mirando datos bien interesantes de una encuesta de mediados del año pasado, súper actualizada, en países en desarrollo, o sea, donde este no debería ser un tema, y en el sector privado, donde menos debería ser un tema, porque si el sector privado en el mundo desarrollado no es eficiente, bueno, no sé quién es eficiente. Y las encuestas de algo así como 15.000 empresas, es bien preocupante en términos de la incapacidad que reconocen masivamente, no las 4 o 5 grandes empresas tecnológicas que hoy día, ¿no es cierto?, concentran ciertos mercados, sino que estamos hablando de inclusión productiva. El 95% de los actores económicos en el mundo privado, en el mundo desarrollado, en una encuesta que se acaba de hacer hace algunos meses atrás, plantean, por ejemplo, 72% dicen que simplemente no se sienten preparadas para enfrentar el desafío de la seguridad asociada a la identidad digital. 50% dice que no están listas para automatizar sus procesos, para permitir autoservicio de clientes, para personalizar productos, para avanzar en investigación y desarrollo, para intercambiar información con los trabajadores y con los proveedores, etc. Insisto, la alfabetización digital, creo yo, va a ser un tema fundamental y hay que asumirlo en serio porque es un tema público, es un tema que tiene que resolverse con una acción concertada y bien planificada desde el Estado. Para ir concluyendo y dejar tiempo para que después tengamos una conversación y pensando un poco en lo que decía Claudio recién, vaso medio lleno, bueno, de esto nos podrán hablar los senadores en mucho más propiedad que yo. Afortunadamente, en noviembre pasado se publicó la Ley de Transformación Digital del Estado que busca dar inicio a este proceso de digitalización y modernización de los procesos administrativos, ¿no es cierto? Todos los procedimientos administrativos que son seguidos ante los órganos de la administración del Estado. Y bien, esto va a tomar un año. Hay que escribir los reglamentos, para que entre en vigencia, la aplicación va a ser gradual, puede tomar 5 años, etc. Yo tengo esta tensión en la cabeza entre que por un lado entiendo que hay que ser prudente y hay que implementar bien esto, porque cuando algo se implementa mal, se echa para atrás, los grupos de interés que tienen susto del cambio lo bloquean y no volvemos a hablar de esto en un rato más. Yo creo que el resto del mundo no nos va a permitir hacer eso, pero es un peligro que está siempre presente en la política pública, ¿ya? Que los técnicos diseñan bien esto en la universidad y que luego la implementación sea un desastre. Entonces, está bien, tengo esta tensión en la cabeza entre ser prudente y hacer una aplicación gradual, pero también tengo por otro lado en la cabeza, en el otro lado, no sé si el de la izquierda o el de la derecha, conciencia de que este es un tema imperioso, que este es un tema en el que no hay mucho tiempo para esperar, en el que no nos podemos quedar atrás, y en el que estando en el medio de un proceso tan relevante para el desarrollo político, institucional del país y por lo tanto económico, creo yo, hay que avanzar y hay que avanzar rápido. Así es que bueno, es un desafío grande porque hay que caminar y mascar chica al mismo tiempo. Hay que ser prudente, pero al mismo tiempo hay que tener conciencia absoluta de lo perentorio que esto es. Es un gran desafío y si no lo fuera no estaríamos hablando de ello. Al menos Chile creo está avanzando en esta dirección. Aquí tenemos 2 senadores que saben, probablemente son los que más saben de esto y bueno, nos van a poder contar un poquito cómo ven ellos ese proceso. Desde la mirada técnica, cierro con esto, yo solo siento la obligación de recordar que tanto el pensar esto como el aplicarlo es un desafío fundamental. Si una de las dos partes se cae, todo se cae. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Rafael por sus palabras. Les recordamos que, bueno, muchas gracias a todos quienes se han ido uniendo durante nuestra transmisión. Les recordamos que el chat está habilitado para que nos hagan preguntas, porque al final de las exposiciones tendremos oportunidad de debatir las preguntas. Y lo otro es que por favor desactiven a la gente que está sin video, y eso se hace arriba en el costado derecho, hay 3 puntitos, desactivar a todas las personas que están sin video para que puedan ver solamente a los panelistas. Muchas gracias de nuevo, Rafael. A continuación quisiéramos conocer las reacciones de los senadores respecto de los temas que estamos debatiendo sobre domicilio digital. Y vamos a empezar con el senador Felipe Arboe. Buenos días y lo escuchamos. Está con el micrófono apagado, senador. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Estaba cancelado. Estaba cancelado, ahí sí. Hola, bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer enormemente la invitación del Retail Financiero a participar en este importante encuentro. Siempre es relevante tener la posibilidad de sentarnos a conversar de temas ajenos a la coyuntura, pero que son fundamentales para el país. Felicitar al Retail Financiero por su trabajo y por su perseverancia sobre este importante tema. Yo recuerdo hace casi 2 años, como decía Claudio, que Claudio Ortiz me contactó para conversar respecto a esta materia y tenía un grupo de trabajo que estaba haciendo en materia de domicilio digital. Probablemente, la verdad sea dicha, digamos, yo creo que fue un adelantado, puesto que no esperábamos, digamos, que el desarrollo de una pandemia como esta nos fuera a obligar
a digitalizarnos de manera mucho más rápida de lo que se proyectaba hace unos años atrás. Así que creo que corresponde felicitar. Y creo justo también hacer un símil de esta propuesta del domicilio digital con la verdadera revolución digital que implementó en Chile el Servicio de Impuestos Internos hace ya más de una década, cuando creó el sistema de declaración de impuestos vía Internet, donde Fernando Barraza, que está con nosotros acá, fue un actor fundamental, fue clave. Fueron miles, si no millones, de trámites presenciales, horas hombre, recursos, tiempos, que Chile se ahorró. Se ahorró el mundo público y el mundo privado con dicha modificación. Hoy día, entonces, enfrentamos un desafío. El desafío de sumarnos a la economía digital. Pero a estas alturas del desarrollo, no se puede seguir pensando por algunos que ser parte de la economía digital implica tener una web atractiva y amigable. Hoy, la economía digital demanda servicio, calidad de servicio, seguridad del servicio e interoperabilidad. Son 4 elementos fundamentales en esta materia. Dicho lo anterior, entonces, el domicilio digital, a mi juicio, viene a ser probablemente el puntapié inicial de nuestro cambio de casa, desde el mundo físico al mundo digital. Pero de verdad, la posibilidad de contar con un domicilio digital podría significar la disminución de cientos de millones de trámites y de tiempo, que es fundamental. Podría dar certeza a miles y miles, si no millones, de gestiones públicas o privadas. Imaginemos que solo en este momento, hoy, hay cerca de 2 millones de notificaciones judiciales en curso, y muchas de ellas no son posibles por la imposibilidad de ubicar los domicilios de quien se debe notificar. Y detrás de cada acción judicial, cuando son civiles generalmente, lo que ocurre, o incluso de familia, hay derechos de unos y de otros. Hay consecuencias económicas que están paralizadas por la imposibilidad de llevar adelante este proceso. Pensemos en un minuto también en el impacto que podría tener el domicilio digital en las relaciones humanas, en la relación de las personas con el Estado, en sus tramitaciones, en que nunca más nos pidieran en cada servicio público cuál es el domicilio. Por ejemplo, con ocasión de la pandemia, cuando uno pone un domicilio y se traslada a otro, eso lo tendría interoperablemente todo el Estado. No sería necesario que se estén construyendo bases de datos sin regulación, lamentablemente, y sin tampoco elementos de ciberseguridad que garanticen la seguridad de la información que estamos entregando de manera completamente automática. O pensemos en la relación entre particulares, por ejemplo, en contratos, en tener un domicilio legal que fije cuál es el domicilio, y se acaban las cláusulas que establece que para efecto de este contrato se entenderá que las partes fijan domicilio en tal lugar. No, el domicilio está fijado, es legal, es un domicilio digital, y se establece un domicilio digital que es el que fija competencia de tribunales y que va generando en la práctica una resolución de un conjunto, o evitar un conjunto de controversias en materia de contratos, de acuerdos, de arriendo, cuántas acciones privadas hay. El domicilio digital puede ser, creo yo, uno de los pilares del salto a una mejor productividad en Chile. Pensemos lo que está ocurriendo hoy día en Europa. En Europa hoy día debate la identidad digital a través de la plataforma blockchain. Recientemente pude participar en un encuentro donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteaba que en un futuro inmediato, estamos hablando de los próximos meses, la Comisión Europea va a proponer la identidad digital europea, que permitirá a miles de millones de personas y empresas realizar cualquier operación en cualquier país de Europa. Eso va a significar, evidentemente, un salto cualitativo y cuantitativo en la productividad de la comunidad europea. Pensemos entonces, lo que estamos ocurriendo acá es que estamos hablando de una transformación completa. ¿Por qué no pensar entonces, y aquí hay un desafío para el proyecto de domicilio digital, ¿por qué no pensar entonces en la masificación del domicilio digital? Ya no solo a personas naturales o personas físicas, sino también a personas jurídicas, en que las empresas tengan un domicilio digital. Creo que esto de verdad sería una verdadera revolución para nuestro país, facilitando gestiones a millones de empresas y disminuyendo tiempos que muchas veces son determinantes para evaluar si se realiza o no una determinada actividad productiva o comercial. Chile hace unos años ya viene cayendo en los rankings de competitividad y facilidad para hacer negocios. Y todos damos cuenta de ello. Y generalmente en todos los foros se señala, hay un acuerdo respecto a esta materia. El problema entonces es cuándo pasaremos del diagnóstico a la acción. Necesitamos desarrollar, en primer lugar, una visión país, con un criterio orientador de las acciones. No se puede seguir exclusivamente a lo que el mercado le interese. No se trata, ojo, de aquí ni de economías planificadas, ni tampoco de exceso de estatismo. No, sino de incentivar
a través de mecanismos inteligentes, de políticas públicas, el desarrollo de ciertas actividades necesarias para mejorar nuestro desarrollo. Pensemos un minuto lo que hizo Israel hace décadas atrás en un desierto completamente improductivo, Beersheba. En Beersheba, el Estado de Israel tomó la decisión de convertirlo, ese desierto, en el Silicon Valley de Medio Oriente. Instaló una universidad, dispuso el tren, generó incentivos tributarios para la instalación de proyectos innovadores, y hoy día, Beersheba, por ejemplo, es la cuna de la ciberseguridad, fue la cuna donde se creó Waze y miles de aplicaciones que hoy día están en gestión. Es decir, el Estado tuvo una decisión de orientación de política pública y el privado fue quien la desarrolló. Aquí en Chile podríamos hacerlo en materia de freno a la desertificación, por ejemplo, en materia de desalinización, a eso me refiero, en materia tecnológica, en materia de ciberseguridad y otras. En segundo lugar, y aquí voy terminando ya, excelencia operacional. Creo que es un elemento bien para recuperar nuestra productividad y competitividad. Esto pasa por una profunda reforma al Estado, para objetivar la decisión de autoridad, para evitar la discrecionalidad muchas veces del mando medio, del cual incluso no tiene conciencia, pero depende el desarrollo no de un negocio, la viabilidad no de un negocio. Digitalizar procesos, aplicar inteligencia artificial al control de la ejecución de los presupuestos, del uso de recursos públicos. Es clave. Les quiero dar una primicia a esta audiencia, pero prontamente, en el corto plazo, se va a dar a conocer una herramienta impresionante que analizó la ejecución de los recursos públicos, y vamos a ver, con algoritmos, y vamos a ver el despilfarro que hay en el Estado en el uso de recursos públicos. Es francamente impresionante el trabajo que se hizo ahí. Tercer lugar, adicionalmente, es revisar las regulaciones sectoriales y laborales para mejorar las condiciones de trabajadores sin generar un aumento de costos que frenen el proceso de ampliación de nuestra fuente laboral. Digamos. Una política de datos personales. Pensemos que todo lo que estamos hablando acá, el domicilio digital, supone la entrada y salida, el flujo, el tratamiento, la transferencia internacional de miles de millones de datos. Si no tenemos un marco regulatorio que asegure, por un lado, que los datos van a ser tratados para el fin que fueron obtenidos, y adicionalmente con medidas de ciberseguridad que garanticen que su flujo no va a ser interceptado, bueno, evidentemente esto puede cambiar. A modo de ejemplo, un estudio reciente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile señala que la industria de servicios globales exporta en Chile cerca de 1.800 millones de dólares al año. Si contáramos con una ley de protección de datos y una ley de ciberseguridad, el aumento de la certeza podría significar la multiplicación por 3. Es decir, podríamos pasar la exportación de servicios globales, tecnológicos entre ellos, a ser incluso más importante que la salmonicultura. Ese es el impacto de pequeñas medidas en materia regulatoria. Por tanto, y aquí termino, el domicilio digital creo que puede ser el puntapié inicial para pasar del diagnóstico a la acción en materia de incorporarnos definitivamente en la economía digital. Por eso felicito esta iniciativa y creo que es fundamental impulsarla con rapidez. Muchas gracias, senador Arboe, por sus palabras. A continuación vamos a invitar al senador Kenneth Pugh a compartir su visión sobre el domicilio digital, y ya estamos recibiendo preguntas, así que vamos con eso. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo a Claudio por las palabras, y felicitar a Rafael y Felipe por las excelentes presentaciones anteriores. Sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha adelantado en el tiempo, nos catapultó por lo menos 10 años, pero lamentablemente la crisis económica nos está haciendo retroceder entre 7 y 10 años. O sea, estamos en una situación bien particular, y por eso concuerdo con el diagnóstico, Rafael, que estamos en la mitad de algo. Pero yo no lo definiría en términos matemáticos, lo definiría en términos humanos de un desafío grande. Estamos en lo que los maratonistas llaman the wall, las 20 millas. O sea, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos combustible para poder hacer las próximas 20 millas más? O sea, este es un tema no menor, el dónde nos encontramos y el esfuerzo que tenemos que hacer para salir adelante. Lo único que nos queda es apostar por lo que algo ya los grandes estadistas, pensadores del mundo se han propuesto. Este año en Suiza, en Davos, se van a cumplir los 50 años, se va a reunir el Foro Económico Mundial para su gran propuesta, The Great Reset. Y The Great Reset dice básicamente, usemos las tecnologías, pero centrémoslas en las personas. Y aquí viene, yo creo que nuestro principal desafío, entender
que las tecnologías que no son ni buenas ni malas, ni de la izquierda, ni del centro, ni de la derecha, sirven para que todos puedan tener alguna oportunidad si les garantizamos a las personas acceso. Y aquí viene quizás lo que primero nos desnudó esta pandemia, las grandes brechas que se generaron entre los que se pueden conectar a Internet, los que nos conectamos más o menos porque se nos cae el sistema, de hecho ayer lo vivimos, incluso el Senado paralizó que eso funcione, y los que están conectados con fibra óptica a un gran ancho de banda. Junto a Felipe Arbóez tuvimos la fortuna de participar en un seminario con la Secretaria de Estado de Transformación Digital de España, Carmen Artigas, que nos presentó el Plan España 2025. Y fíjense que ellos dicen, como objetivo número 1, lograr el 100% de cobertura de fibra óptica rural. O sea, ya solucionaron el problema de las ciudades, la última milla ya se llega a las casas con fibra óptica y ellos quieren llegar en 2025 con fibra óptica a los hogares. Y esto es algo tremendo. Pues si estoy llegando al hogar con fibra óptica, bueno, evidentemente ese es un hogar digital y puede tener un domicilio digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos garantizar y asegurar el acceso de las personas. El Estado, por otro lado, y tal como lo mencionó Rafael, aprobó en noviembre del año pasado la ley 21.180 de transformación digital, estamos a la espera del reglamento, y también se pone una meta de 5 años. 5 años, 2025, 2026, perfectamente podemos hacer un plan. Y eso es lo que estamos precisamente viendo con el senador Felipe Arbóez, cómo sacar una propuesta de un plan de república digital. Y república digital por la razón o la fuerza de los datos. Ya se ha dicho, los datos son muy importantes, pero tenemos que cuidarlo y protegerlo. Entonces aquí viene algo que tenemos que entender que es político. Desde Rousseau, el contrato social, ese se mantiene igual. Lo único que tenemos que hacer es el adendum digital al contrato. ¿Cuál es este relacionamiento digital que va a tener el Estado con los ciudadanos? Y que es parte de la ley 21.180, y otro que es lo que yo estoy proponiendo como una reforma constitucional. Yo soy de los que creo que se puede reformar nuestra Constitución y se puede mejorar para poder garantizarle al ciudadano el derecho, un nuevo derecho al relacionamiento digital. Fundamental porque con eso el Estado puede convertirse en un Estado prestador de servicio, un government as a service. Y con el principio once only, entrego los datos una sola vez, nada más. Usted encárguese de cuidarlo y de usarlo bien, y después usted deme los servicios que usted mismo sabe que yo necesito, y no andar tratando de postular, haciendo filas, trámites y todo lo que estamos viendo ahora. Todo lo que tenemos hecho hasta el momento está hecho para personas y papeles, personas y papeles. Y los computadores, que son carísimos, son meras máquinas de escribir. Entonces, nuestro problema, tal como se ha identificado, es de personas que tienen que cambiar el disco duro, reformatearse, y entender que este siglo XXI es un siglo de procesos digitales de inteligencia artificial, que ni siquiera sabemos hasta dónde va a llegar. El solo hecho de mencionar la inteligencia artificial, el senador Arbóez lo ha explicado en algunos casos, inclusive para poder ayudar a la admisibilidad de los proyectos. Sí, la formulación de política pública perfectamente se puede hacer asistida. Y nos presenta el otro desafío, que es el de los empleos. ¿Y por qué? Porque muchos trabajos que hoy existen probablemente van a ser reemplazados. Los niños que entraron hoy a primero básico, la mitad de ellos no sabe qué profesión van a poder estudiar, no porque no lo sepan, es porque todavía no ha sido inventada. Ese es el momento en el que estamos, esta mitad de algo. Estamos a 30 años del inicio de la Internet, del World Wide Web. Estamos un poquito más desde que Tomlinson usó el arroba para el email. Ojo, el arroba tiene 600 años, es de los árabes, era una unidad de medida comercial que después se ocupó en las máquinas de escribir y por eso finalmente se ocupó para definir el lugar de domicilio electrónico, que es el que se caracterizaba. Este tema de las comunicaciones digitales, entonces, tiene un origen de una necesidad de poder enviar datos de uno a otro. Pero ¿dónde está nuestro problema, de acuerdo a nuestro contrato social? Es algo que tenemos que definir y precisar, que se llama confianza digital. Si para entrar al mundo digital hay que hacerlo con confianza, ¿cómo entonces se garantiza esa confianza digital? Hoy la tecnología lo permite, con dos elementos. La Internet, inventada para fines militares y que se finalmente popularizó, pero lo segundo, la criptografía. Y este es un tema no menor. Nosotros, una de nuestras capacidades que tenemos que tener, y me alegra que la Universidad de Chile, el profesor Evia, haya hecho tanto esfuerzo, tenemos capacidades criptográficas. Porque Internet y criptografía hacen blockchain.
Y blockchain hasta el momento es en la puerta de entrada, es una de las alternativas, quizás no es la mejor, no permite el derecho al olvido, es un tema que tenemos que también revisarlo bien, pero vamos a redes neuronales o a sistemas de ledger distribuido. El concepto de ledger distribuido entonces es el que tenemos que emplear para poder establecer esta confianza digital. Y esta es la primera parte. En la comisión de los días lunes que estamos llegando para analizar esta situación se está viendo como el santo grial de la transformación digital del Estado, y eso se llama la interoperabilidad. La interoperabilidad no solo es técnica, que es la capa que algunos creen que es la básica, tiene 3 capas más. Tiene la interoperabilidad semántica, que es la que permite el enlace de los diferentes lenguajes, por ejemplo, los sistemas de salud HL7, la interoperabilidad organizacional, que es el que permite que las organizaciones y sus procesos se vinculen, y finalmente la interoperabilidad legal, que es la que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque hoy todo lo que estamos diseñando es porque la ley lo dice así, pero la ley está hecha para personas sin papeles. Entonces viene nuestro gran desafío, cómo revisar los procesos y darlos vuelta y pensar en digital. Esa es la verdadera transformación digital del Estado. Si no es hacer los formularios en papel, no es la comisaría virtual que tengo que estar poniendo todos los datos todas las veces. Es mucho más que eso. Ese cambio de mentalidad requiere entonces inversión. ¿En quiénes? Primero, la gente que trabaja en el Estado, subir el nivel, en la gente que está en las mismas empresas y más aún en las pymes. Las pymes van a ser las más beneficiadas. Y si somos capaces de entenderlo, vamos a salir después de la pandemia con unas capacidades extraordinarias. El país entonces se está digitalizando, estamos avanzando con fibra óptica nacional. El último subsidio de abril de este año, 86.000 millones de pesos, va a permitir 10.000 kilómetros de fibra óptica terrestre para llegar a 183 comunas. Más de 4 millones de personas van a ser beneficiadas con esto. Tenemos los cables de fibra óptica submarina, Pratt, de una empresa privada, fibra óptica austral, que llega a la comuna más austral del mundo, Puerto Williams. Ya se está planificando el cable de fibra óptica que va a ir desde Valparaíso, vía Nueva Zelanda y Australia. O sea, estamos poniendo los pantalones largos y estamos licitando 5G para tener una cantidad de dispositivos conectados gigantescos. Pero no estamos haciendo nada en ciberseguridad. Y eso es una inconsciencia. No podemos avanzar tanto en lo digital si no avanzamos primero en la ciberseguridad. Y la ciberseguridad es confianza digital, interoperabilidad, es protección de datos personales. Una agencia de protección de datos personales con la máxima autonomía que nos garantice a todos, que somos los dueños de nuestros datos, los titulares, que van a ser cuidados y que van a ser usados para los fines que les dimos, el consentimiento. Y por último, la protección de la infraestructura crítica, que hoy se está discutiendo la parte física, del cómo los militares pueden apoyar, pero esto es mucho más, no solo lo físico, cómo las protegemos digitalmente, porque pueden ser completamente destruidas por el mundo digital. Esos 3 elementos, entonces, interoperabilidad, protección de datos personales y protección de infraestructura crítica, es lo que conocemos como ciberseguridad, pero es la parte física, hardware. La parte mental en la que parte el día 1 de octubre. La ley 21.113. Junto al senador Arboe queremos invitarlo a que se unan a la televisión del Senado. Vamos a hacer una sesión especial del Senado. ¿Por qué? Porque tenemos una ley. Somos el único país latinoamericano que tiene esta ley. Esta ley la tiene Estados Unidos, la tienen los 27 países europeos. Y Chile va a ser su 3er año que lo va a ocupar. Invitarnos entonces a crear esta conciencia. ¿Por qué? Porque si queremos usar la confianza digital con los ciudadanos, entre ciudadanos, con los ciudadanos, con las empresas, con los ciudadanos y el Estado los ciudadanos, el Estado con la empresa, o sea, entre todos, necesitamos una plataforma de interoperabilidad nacional y necesitamos definir después cuál va a ser el mecanismo. Y voy a ir incluso un poco más lejos. ¿Y por qué? Porque queremos pensar en grande. Si realmente queremos usar las tecnologías bien, tenemos que invertir en las personas a edad temprana. La brecha de género de mujeres en tecnologías digitales gigantesca, menos de un 20%, y en ciberseguridad un 10%. Invertir en personas. Lo segundo, invertir en la brecha digital para que todos se queden conectados. Pero fundamental, hacer uso de la tecnología a fondo. El email no es la solución. ¿Y por qué se los voy a decir? Porque existe el email spoofing, existe una serie de cosas. ¿Cómo yo tengo un correo certificado? Que alguien sí fue notificado y yo sé que la persona lo recibió. ¿Será porque abrió el correo? ¿Es eso realmente notificarse? ¿Qué pasa si se borra el correo? Si se pierde. Bueno, todos esos elementos tenemos que discutirlos. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer confianza digital. Entonces, el mecanismo, el modo, tenemos que definirlo muy bien cuál va a ser. Pero para las personas jurídicas,
su domicilio digital es más importante, porque la economía digital, que es la que precisamente rescata el Foro Económico Mundial, en que reconoce que lo que mejor se ha hecho en estos últimos meses es el DEPA, el acuerdo firmado entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el Digital Economy Partnership, es la forma de hacerlo. ¿Qué pasa entonces con las empresas de servicios que funcionan en un computador? Que la capacidad de la persona está en la mente. ¿Y su domicilio dónde está? ¿En la nube? ¿Y por qué tiene que tener una oficina física y pagar patente? ¿Por qué no podemos tener un domicilio digital para personas jurídicas en que puedan desarrollar sus actividades y probablemente pagarle a una comuna, a una sola elegirla, para que esa comuna se vea beneficiada? Bueno, yo estoy proponiendo a la comuna de Valparaíso para establecer los domicilios digitales. Tengo que traer agua a mi molino. No, pero es porque Valparaíso es el puerto de datos. Todos los datos de Chile entran y salen por los cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica son los que permiten que se mantenga la conectividad mundial. La fibra óptica submarina conecta a los continentes, no son los satélites, no va nada por ahí, y por eso dependemos del mar. Y esa ha sido la historia desde tiempos remotos. La reina Victoria, que partió con esta forma de las comunicaciones digitales cuando un pintor inventó el telégrafo, Samuel Morse. Bueno, los primeros cables de telégrafo submarino permitieron esos primeros correos dirigidos a las personas, que eran digitales, se escribían en un papel. Hoy, 150 años después, la fibra óptica nos comunica por abajo, y antes eran los veleros por arriba, hoy son los buques portacontenedores. Necesitamos confianza digital, necesitamos entender el mundo digital, pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que definir como país en esto no solo el domicilio digital, tal como dijo el senador Arbó, es fundamental, la identidad digital, cómo va a ser, y finalmente la firma digital. Esos tres elementos son los que nos van a garantizar poder relacionarnos digitalmente con el Estado. Muchas gracias y quedo abierto a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, senador, y a todos nuestros panelistas por sus interesantes aportes. Ahora vamos a empezar a abrir la ronda de preguntas, pero antes de eso, aprovechando que está con nosotros el director del Servicio de Impuesto Interno, don Fernando Barraza, le queremos pedir que nos entregue su visión sobre el tema, dada su experiencia en iniciativas similares, como la declaración de impuestos online o la factura electrónica. Así que, si don Fernando se puede sacarle el silencio a su micrófono y hacernos también su análisis, por favor. Ahí está con nosotros. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí, perfecto. Bien. ¿Cómo está? Perfecto. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos los participantes, especialmente a los senadores que están esta mañana como panelistas junto a Rafael, y un especial saludo y felicitaciones a Claudio, que siempre nos está convocando, ¿verdad?, a reflexionar respecto a estos temas que sin duda son muy interesantes, pero a la vez cada día más necesarios, ¿verdad? Y hemos visto, por las circunstancias propias a los cuales nos ha sometido la pandemia, la necesidad de poder avanzar más rápido en estos temas, ¿no? Yo podría nada más que desde la implementación, desde la experiencia de la implementación de este tipo de cosas, compartir algunas reflexiones con ustedes, principalmente información. Nosotros desde el año 2015 estamos practicando lo que nosotros llamamos las notificaciones electrónicas. Tenemos precisamente a partir de la ley 20.780 de septiembre del 2014 y que entró en vigencia en septiembre del 2015, esa ley nos facultó para establecer la validez de la notificación electrónica. Y es así entonces como desde ese momento ya hemos venido implementando la posibilidad de notificar electrónicamente a los contribuyentes. Lo que sí la ley establece, naturalmente, es que tiene que ser, esa notificación electrónica tiene que ser autorizada por el contribuyente. Pero lo interesante es que se autoriza también electrónicamente, entonces no se necesita un trámite presencial, sino que es bastante expedito. Sepan ustedes que a la fecha tenemos ya 4 millones de contribuyentes que han autorizado la notificación electrónica desde el Servicio de Impuesto Interno, y por lo tanto, hoy día estamos notificando electrónicamente cualquier acción que se requiera de notificación hacia los contribuyentes ya a 4 millones de contribuyentes, lo cual sin duda que es un avance bien importante y que nos ha generado una experiencia que nosotros estamos gustosos de poder compartir con esta y cualquier otra iniciativa que se oriente en este sentido.
Desde esa perspectiva, entonces, nosotros hemos visto que los contribuyentes, que son en definitiva los ciudadanos de este país también, están contestes de poder ser notificados de esta manera. Ahora, hay mucho que mejorar sin duda, pero el solo hecho que ya existan 4 millones de ciudadanos en nuestro país que están siendo notificados por una institución como la nuestra, de manera electrónica, con cuestiones tan relevantes y a veces incluso delicadas como son las notificaciones asociadas al sistema tributario, sin duda que es una experiencia que podemos recoger, que podemos compartir y que nosotros estaremos encantados siempre de poder brindar y disponibilizar para lo que sea este proyecto. Lo concreto, sin embargo, es que ya existe una experiencia concreta, que nosotros la hemos venido desarrollando, la hemos venido practicando, y hoy día como digo, para esos 4 millones de contribuyentes, cualquier notificación de cualquier tipo, un giro, una liquidación, un aviso, en fin, es posible notificarse. Y es más, la propia ley incluso estableció la posibilidad de que por la sola publicación en nuestro sitio web hay algunas actuaciones que se entienden por notificadas. Por lo tanto, si bien la notificación principalmente hoy día ocurre a través de un correo electrónico, cosa que también, como lo señalaba el senador Pugh, hay cuestiones que mejorar allí, también da la posibilidad de que por el solo hecho de que se publique una notificación en un sitio privado, por supuesto, disponibilizado y implementado especialmente para el efecto, al cual el contribuyente ingresa de manera autenticada, puesto que las notificaciones son individuales, ¿verdad? Nominativas. Entonces, toda notificación electrónica que se practica a través de un correo electrónico también se publica en un sitio privado que es propio de cada contribuyente, al cual el contribuyente accede de manera autenticada, ya sea con root clave única o bien incluso certificado digital, y el contribuyente por el solo hecho de ingresar a ese sitio privado se encuentra con las notificaciones y se entiende entonces por notificado, puesto que ahí queda registro de cuando el contribuyente ingresó. Y por lo tanto, desde esa perspectiva también es una alternativa de notificación que ha resultado bastante eficiente también y que es mucho más, tiene mejor trazabilidad incluso que el email. Entonces, como digo, tenemos alguna experiencia en esto desde ya hace 4 años que hemos venido desarrollando. Tenemos ya la notificación para una masa crítica no menor, ¿verdad? 4 millones de contribuyentes. Así que estaremos siempre gustosos de poder compartir esta experiencia y otras que nos ha tocado vivir en la implementación de todo lo que ha ido siendo, ¿verdad? Lo que hoy día entendemos como economía digital y como transformación digital, y que nosotros como institución, tal como lo recordaba el senador Arboe desde hace rato, ya hemos venido desarrollando. Así que felicitaciones por el seminario, muchas gracias y seguiremos atentos entonces al debate. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Queremos aprovechar también que está la economista Michelle Lavé, y ella nos hizo una pregunta a través del chat, pero quizás es mejor que la plantee ella misma, desactivando su cámara y su micrófono. Ella misma nos puede... Disculpen que está pasando justo un camión de bomberos por mi casa, así que les pido disculpas por el ruido, cosas del teletrabajo. Ahí sí. Estamos listos con Michelle Lavé, entonces bienvenida, y el micrófono es suyo para que haga una pregunta. Muchas gracias, excelente, felicitaciones, buenísimas las exposiciones, pero me da la sensación de que aquí no hay detractores a la firma electrónica, estamos todos de acuerdo, o sea, firma electrónica, perdón, al domicilio electrónico, estamos todos de acuerdo en que es necesario avanzar. Lo que yo pregunté en el chat era que claramente la pandemia nos dio un impulso, nos obligó a actualizarnos todos, a digitalizarnos todos, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay que agradecer que salieron cambiaron muchas cosas. Hoy día el teletrabajo es una realidad y probablemente va a cambiar la forma en que la gente en adelante va a realizar su trabajo, probablemente va a significar que muchas pymes no necesiten, tal como decía el señor Pugh, no necesiten tener un domicilio físico, basta, ¿no es cierto?, tener su domicilio electrónico, poder trabajar desde la casa, ayuda mucho, pero me da la sensación que lo que nos come siempre es la urgencia versus lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega la hora de legislar, ¿no es cierto?, lo urgente se come lo importante y quedan muchas cosas en el tintero. ¿Cómo podemos hacerlo para que lo urgente no termine matando lo importante y para que finalmente estas
iniciativas en que hay apoyo de todos lados puedan seguir adelante y, ¿no es cierto?, podamos aprovechar esta ola de la digitalización, aprovechar la oportunidad y avanzar en temas que van a generar, tal como lo dijo el señor Bergoin, van a generar, ¿no es cierto?, avances importantes en términos de productividad para todos los chilenos, especialmente cuando sabemos que la economía está más débil por la pandemia y por lo tanto necesitamos avanzar en estos temas. El que quiera responder la pregunta, Rafael Berguán. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Sí, yo no voy a responder la pregunta de Michelle, ya me dijo señor Bergoin, yo voy a decir la señora Alavés, está bien. El teletrabajo nos pone a todos más formales, a pesar de lo que uno esperaría. Yo sí quiero agregarle un pelo a la sopa, en términos de cómo transformamos esto en realidad, lo que significa que al final hay unas responsabilidades del Estado, en términos, no estoy pensando en el gobierno, estoy pensando en el Estado, en términos del poder legislativo, etcétera, transformar esto en realidad. Pero déjame complementarlo con un ejemplo que a mí me parece vergonzoso, que también muestra las dificultades para, una vez que se da, entre comillas, la instrucción, que esto se transforme en realidad también. No solo que exista la institucionalidad y el marco regulatorio, sino que además en la práctica ocurra. En un informe sobre eficiencia en el uso de pabellones quirúrgicos el año pasado, en la Comisión de Productividad, vimos 80.000 intervenciones en 27 hospitales de alta complejidad. Digo esto porque si este tema no es relevante para la calidad de vida de una persona, ¿cuál es? ¿No? Que esto es salud. Además, en un país donde sabemos que las cifras son dramáticas, porque para las intervenciones no auge, la mediana, o sea, la persona que está en la mitad, la lista de espera son 392 días. O sea, una persona que tiene ya agendada una intervención quirúrgica tiene que esperar, si está, la mitad de las personas esperan 392 días o más para esa intervención. No podemos imaginar lo terrible que es eso para que esa persona pueda seguir funcionando. Muchas veces son incluso cosas que, claro, no son vitales, pero que te impiden simplemente caminar, no sé, un problema, ¿no es cierto?, de cadera, etc. Bueno, y nos encontramos con que en este estudio, nos encontramos con que cerca del 80% de los lugares tenía todos los sistemas necesarios para poder registrar toda la información de manera digital. Y sin embargo, en muchos, no digo en unos pocos, en muchos de los 27, casi en la mitad de ellos el registro se llevaba manualmente. O sea, acá esto es de alguna manera lo que estoy planteando es un imperativo ético. O sea, en un lugar donde se necesitan recursos, como Chile, en todas partes se necesitan, pero en este país también se necesitan y mucho. En un área como la salud, en donde la calidad de vida está totalmente amarrada. Hemos hecho las inversiones, hemos dado las instrucciones y sin embargo en la práctica se sigue sin utilizar el sistema desde hace mucho tiempo. Y les digo que recuerdo aproximadamente, no me citen porque esta es un recuerdo macro, que más o menos 20% de las intervenciones que están agendadas terminan no ocurriendo porque la persona que tenía que intervenirse no fue contactada a tiempo o no llegó y no existía. Y la manera de ubicarla era con un teléfono celular de hace 2 años atrás, que se dio en un país donde... Entonces, al no usar y tener esto en un registro escrito, en un papel, además con criterios que no son coherentes entre sí entre hospitales, la posibilidad de... Se perdía 1 de cada 5 intervenciones solo por esto. No estoy pensando en problemas de personal técnico, estoy pensando en algo básico, que un joven, una joven en primero medio debió haber sido capaz de resolver adecuadamente, dado que tenía la herramienta tecnológica. Entonces, paro acá. O sea, lo que dice Michelle, lo que dice la señora Alavés, creo yo, es importante en esas 2 dimensiones. O sea, aquí el desafío es grande. Tenemos que tener los recursos, tenemos que tener la institucionalidad, que es la cosa regulatoria, tenemos que tener los recursos, tiene que estar la tecnología. Perdón, el otro día leí que solo en 5% de las escuelas públicas, de los liceos de este país, existe la tecnología necesaria para que los muchachos y las jóvenes se puedan conectar a distancia, 95% en los colegios privados. O sea, hay un problema también, obviamente, del recurso, pero después además tenemos que saber usarlo y usarlo además. A pesar de que la cabeza nos pide muchas veces no hacerlo por temor a hacerlo mal. O sea, esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo, Claudio, parece una perogrullada, es algo obvio, es algo básico, ¿cómo no es posible que podamos tener esto? Y sin embargo, hay muchas etapas que son complejas. Si no nos ponemos de verdad de acuerdo, yo no pretendo decir que este es el gran tema del país, pero si no nos ponemos de verdad de acuerdo desde el Estado y el mercado para hacer esto bien, esta cuestión no va a funcionar.
Preguntémosle entonces a los senadores cuál es su visión sobre el tema, cómo avanzamos y cómo lo concretizamos. ¿Cuál de los dos quiere comenzar? Senador Arboe, el senador Arboe, perfecto. Muchas gracias. A ver, lo primero yo quiero felicitar las exposiciones, tanto de Kenneth como de Rafael, las intervenciones de Michelle y de Fernando, por cierto. Y estaba viendo las preguntas en el chat. Y Benjamín Blanco nos pregunta, ¿cuál es o cómo vemos nosotros la gobernanza digital? Y yo creo que es clave para los países. La gobernanza es un elemento no solo de estabilidad, sino de condición de desarrollo, la buena gobernanza. Y lamentablemente en Chile, más allá de los legítimos y buenos esfuerzos individuales, no existe una gobernanza digital. Hay buenas iniciativas desde el punto de vista, a lo mejor, de la ciberseguridad en el Ministerio del Interior o en la CMF, pero no hay una coordinación. Cuando uno observa un instrumento de gestión estratégico, por ejemplo, el que citaba Kenneth, que estuvimos juntos ahí en el encuentro con Carmen Artigas, de la Estrategia Digital de España 2020-2025, se observa un coordinador único, con metas de resultado, con obligación sectorial. En definitiva, tú orientas a todo el sector público en una estrategia, y esa orientación al sector público se traduce en ciertos estándares para el sector privado, lo cual genera certeza en la cancha para saber cuál va a ser el modelo o los estándares que vas a tener que cumplir para poder realizar determinado tipo de acciones. Yo creo que Chile tiene un problema serio de gobernanza en materia digital porque, insisto, hay buenas intenciones, hay incluso buenas acciones, pero que no necesariamente generan una gobernanza global en materia digital en el Estado. Luego, Germán Carvajal nos decía, oye, la ley, ¿cómo lo hace? Porque la ley siempre llega atrasada. La ley siempre va a llegar atrasada, porque el proceso legislativo probablemente es extremadamente complejo, difícil, largo. Creo que es evidente, y así lo he planteado, no están muy contentos en el Senado, pero lo he planteado, que creo que lo hemos conversado con Kenneth, es que evidentemente el proceso legislativo chileno es del siglo XIX. Y con suerte algo del siglo XX, algunas modificaciones, pero la verdad es que no da cuenta de la realidad de los tiempos. Y por tanto lo que hace es que luego iniciado un proceso legislativo, que es, como decía Michelle, algo importante, se demora tanto que sale cuando ya no lo es, o cuando ya lo fue, o cuando ya fue superado. Entonces el riesgo de obsolescencia de la ley es muy grave. Y ahí, junto a un conjunto de abogados, estamos trabajando ya hace aproximadamente 1 año y medio, en algo que nos ha ido pésimo, pero que perseveraremos en eso, igual que Claudia, que es crear un instrumento jurídico nuevo. Es decir, ya no vamos a tener que acostumbrarnos que las leyes van a tener que ser leyes marco, y que la ley marco va a tener que dejar a ciertas directivas de funcionamiento la regulación específica. Voy a poner un ejemplo. La ley de datos personales debería ser una ley marco, pero es imposible que la ley se haga cargo de cada una de las especialidades. ¿Por qué? Porque la evolución científica y tecnológica es de tal rapidez que la ley siempre va a ir atrás y por lo tanto va a ir frenando el desarrollo. Y por tanto lo que nosotros estamos planteando es crear una especie como de potestad reglamentaria que hay hoy día a través de DFL, pero donde participe el legislativo y el ejecutivo. Es decir, nos pongamos de acuerdo en una ley marco y haya una comisión interinstitucional, que vaya regulando las materias específicas. Por ejemplo, datos derivados de procedimientos de intervención oncológica. Eso no tiene una lógica que esté en la ley, porque cualquier cambio que haya en la tecnología hay que cambiar la ley, ¿no? Entonces uno va buscando mecanismos y creo que esa es una fórmula de que el Estado de verdad lo haga. Con Alejandro Barros, que dicho sea de paso también corresponde reconocer que él planteó también el tema del domicilio digital y ha estado trabajando en otras materias de reforma también, creo que es importante. Y también, y por último aquí termino, nos planteaban qué pasa con el domicilio digital y cómo esto implicaría un cambio en la competencia de los tribunales. La competencia de los tribunales está fijada generalmente por el domicilio del demandado, ¿no es cierto? Si el domicilio del demandado va a ser digital, la pregunta es cómo eso tiene un reconocimiento desde el punto de vista de la fijación de competencias jurisdiccionales. Bueno, con una modificación del Código Orgánico de Tribunales que establezca un mecanismo de reconocimiento del domicilio digital como única fuente, más bien de fijación de competencias. Entonces, creo que por ahí va el camino,
En definitiva, no se trata solo de crear el domicilio digital como institución, sino que darle a ese domicilio digital, y ojalá la identidad digital en el futuro, una validez en y un reconocimiento en todo el quehacer público y obviamente el quehacer privado, con incentivo. Por ejemplo, si Fernando nos contaba que en materia de rendición o declaración tributaria por Internet, la devolución era, por ejemplo, los 10 primeros días, bueno, hay un incentivo positivo, el que declara por Internet le van a devolver antes. Bueno, y que la pregunta es, ¿cuál va a ser el incentivo que vamos a crear como Estado para que la gente se meta al domicilio digital, ¿no? Y vamos a tener que ser creativos en eso, y evolutivos, porque un incentivo que puede ser bueno para un momento puede no ser bueno para después, ¿no? Entonces, tampoco tiene que estar establecido por ley, sino en regulaciones que tengan mayor flexibilidad. Yo creo que por ahí me da la impresión más bien del el camino. Y reconociendo, insisto, las buenas intenciones, creo que han habido, y buenos trabajos, creo que han habido esfuerzos importantes. El primer delegado de ciberseguridad, que después fue intendente, Jorge Atón, tuvo la virtud de llegar a un conjunto de acuerdos. Creo que Mario Farren hizo un buen trabajo, un buen avance también en esta materia. Pero al final del día, el problema que se nos produce es que más allá de los esfuerzos individuales, si no tenemos una decisión política de avanzar en esto, mi percepción es que todo se queda en buenos diagnósticos, incluso ante proyectos de ley, pero que finalmente no llegan a buen puerto. Y lo otro, perdón, para terminar, lo otro que nos hace falta es tener una urgente capacitación en el Parlamento respecto a estos temas, porque el nivel de ignorancia, y no lo digo peyorativamente, lo digo porque constatando un hecho, el nivel de ignorancia es enorme. Entonces de pronto uno ve ciertas iniciativas o ciertas discusiones que no tienen nada que ver con esta materia, o bien modificaciones que van completamente en contra del sentido de esto, y por lo tanto creo que también se requiere una asesoría mucho más especializada para que legislemos en base a evidencia y no solo en base a lo que uno cree o espera, digamos, ¿no? Más bien de voluntarismo. Muchas gracias, senadora Arboe. Usted ya le dio la pasada o el pase, digamos, a Alejandro Barros, que también se encuentra con nosotros de la Universidad de Chile, experto en ciberseguridad. Entonces me gustaría que él plantee también su pregunta o sus observaciones y así el senador Piuk le puede contestar y nos vamos pimponeando más, ¿cierto?, el debate. Ahí quedó listo, creo, Alejandro Barros. Sí, Sí, ahí ¿me sí. escuchan? Bienvenido, Sí. lo escuchamos bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, varios conocidos y amigos con los cuales llevamos trabajando varios años estos temas. Escuchaba a Fernando con su exposición, a Felipe, a Kenneth y al mismo Claudio. Y estaba recordando una iniciativa similar que hubo de domicilio digital en el año 2007, que me tocó de alguna manera impulsar, que no flotó. Y lo que planteo, y lo quiero vincular al tema que planteaba Felipe, de la gobernanza. El problema de gobernanza digital en Chile no es que tengamos un problema grande, es que es paupérrima la gobernanza digital que tenemos. O sea, uno mira el modelo de gobernanza chileno, cuántas personas han pasado por ese cargo, y lo compara con, ni siquiera pensemos en los líderes mundiales, lo compara con Uruguay, y la brecha que tenemos es tremenda. Entonces yo creo que ahí hay un problema, incluso en el tema de ciberseguridad. O sea, primero estuvo Jorge Atón, después estuvo Mario Farren, y hace 6 meses no tenemos a nadie. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer a futuro? Y respecto al domicilio en particular, y quiero dejarlo planteado como una pregunta, porque hay múltiples modelos de domicilio digital a nivel mundial, ¿no? Y algunos han resultado bien y otros han resultado no muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, hay ciertas preguntas que uno debería hacerse respecto de esto. Y, por ejemplo, Fernando lo planteaba en su ponencia, digamos, este es un modelo más bien push o pull, o mixto. Va a ser un modelo basado en correo, basado en un portal, como tuvieron los primeros que partieron con esto fue Singapur, el año 2005, con un modelo más bien de portal único del ciudadano, digamos. Entonces, el tema de los múltiples domicilios, porque hoy día tenemos en el mundo físico múltiples domicilios. Hay domicilio para votar, hay domicilio tributario, hay domicilio legal. Entonces, vamos a tener esa modalidad de múltiples dependiendo del tipo de actuación, o es uno solo.
después, los grupos de interés que van a ir en contra de esto. A mí me tocó trabajar para la Fiscalía Nacional Económica con el estudio que hicimos para el tema de los notarios. Y hoy día ese tema es una vergüenza, una vergüenza. O sea, además con resoluciones de la Corte para adelante, para atrás, primero que apagón completo, no, ahora es medio apagón. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Porque aquí también van a haber grupos de interés y que van a presionar por mantener las cosas, el statu quo. Entonces mi pregunta, con esto termino, es ¿qué desafíos ven ustedes respecto de estos múltiples modelos? ¿Qué experiencias comparadas han mirado? Y sobre qué base y cómo lo vamos a ir planteando en el tiempo, porque esto no puede ser de la noche a la mañana, y no puede estar sustentado en tecnologías específicas, como bien lo dijo Felipe. El peor ejemplo que tenemos de leyes basadas en tecnologías específicas es la ley de delito informático, que la verdad que no sirve para mucho. Gracias. Esperemos que el senador Piuk nos conteste. Ahí estamos listos con el audio, senador. Perfecto, muchas gracias. Alejandro nos ha dejado planteado el dilema de las malas leyes por amarrarlo a las tecnologías. Hay otra que también puede convertirse muy mala, que es la ley de televisión digital. O sea, cuando especificamos, nos demoramos todo un tiempo para establecer una que probablemente el 5G deje afuera. Bueno, esa es la realidad. Cuando Michelle dice que es bueno que tengamos leyes marco en el chat, por lo que Felipe señalaba, por supuesto, en tecnología lo que tenemos que entender es que esto va más rápido de lo que nosotros podemos pensar. Los próximos 30 años por delante, todo lo que va a ocurrir es exponencial y nuestra capacidad de pensar es lineal. Entonces es muy difícil conectar los dos mundos. Y ahí tenemos que, y yo en ese sentido concuerdo con lo que señala Felipe, en el sentido de prepararnos mejor en el Parlamento. Es por eso que estamos buscando tener bancadas, pero también grupos de trabajo bicamerales, para poder avanzar más rápido. Y vamos a tener que generar probablemente instancias de trabajo en paralelo para darle a lo importante también tiempo, porque si no, lo urgente va a demandar. Las horas de trabajo en el Parlamento tenemos que mejorarlas y también tenemos que ser más eficaces en el uso de las tecnologías. Nosotros ni siquiera estamos usando la firma digital en forma amplia todavía en el Parlamento. Y ese es un tema que tenemos que avanzar bastante. Lo segundo, y con el tema de la gobernanza, con Alejandro estamos viendo bien qué propuestas se puede hacer, pero para hacerlo bien hay que usar modelos comprobados. El mejor modelo es aquel que no es el de un solo país, es el que comienza a ser federado. ¿Y por qué? Porque los datos, cuando se manejan dentro de un país, está bien, cada país puede adoptarlo, pero ¿cómo lo hago para que el traspaso seguro y la validez, la confianza digital se mantenga cuando cruzan la frontera, el traspaso transfronterizo? El mejor ejemplo es Europa del Norte, los países nórdicos, Finlandia, una potencia tecnológica, tiene incluso Nokia, 5G, y Estonia, un país pequeño que supo salir adelante con tecnología digital y que fue ciberatacado. Entre ellos dos formaron un instituto que se llama el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, el NIS. Y ellos promueven y entregan de forma gratuita a toda la humanidad una plataforma técnica de interoperabilidad que se llama X-Road. X-Road es una plataforma que se descarga de GitHub, lo pueden ver si les gusta, y permite todo esto que estamos hablando de poder desarrollar confianza digital. Aquí la trajeron primero a Argentina, la provincia de Neuquén, el Gustavo Giorgetti es el ingeniero, 15 años relacionándose con Estonia, y ya llevan 2 años funcionando en una provincia, como ellos son federales lo pueden hacer, y les funciona bastante bien. El Salvador también lo tomó y lo tiene funcionando. Y lo más increíble es Colombia. Colombia, el presidente Duque, el año pasado en octubre lo seleccionaron, y este año están haciendo el despliegue, ya tiene las guías de inclusión y está funcionando. Estas plataformas de interoperabilidad transfronteriza nos solucionan entonces parte del problema. Pero lo más importante es una gobernanza. Y qué bueno, Alejandro, que hayas puesto el ejemplo de Uruguay. Uruguay es una potencia digital, no porque lo diga yo, es porque fue elegido por sus pares, por los Digital 10, como un leading digital government. Es un gobierno digital de verdad y que nos da un ejemplo. Ellos crearon una agencia de transformación digital dependiente de la presidencia. Nosotros tenemos apenas la división de gobierno digital, pequeñita, ahí abajo, y tenemos la Secretaría de Modernización del Estado, en Hacienda, y tenemos en todos lados, tenemos una balcanización de decisiones tremendas. Estonia, siendo un gigante digital, con un ejemplo, es un buen modelo a seguir.
Ellos tienen domicilio digital, tienen firma digital, tienen identidad digital y votan digitalmente, o sea, hacen todo. 99% de las cosas lo hacían antes de la pandemia. Habían solo 3 que no podían hacer: vender y comprar una casa, casarse y divorciarse. Después de la pandemia, la casa ya la pueden comprar y vender digitalmente. Todavía para casarse y divorciarse tienen que ir en persona. Pero todo el resto es digital, entonces es un buen modelo. Le pido al presidente Piñera que invitara a la presidenta Estonia. Ella estuvo en enero en el país, yo presido además el Comité Interparlamentario Chile-Estonia, y con ella se firmaron no solo los convenios de ciberseguridad, y nos está ayudando para lanzar el Instituto Nacional de Ciberseguridad, una iniciativa que España tiene. El senador Arboe mencionó Beersheba, Beersheba está a 110 kilómetros al sur de Jerusalén o Tel Aviv. Bueno, Valparaíso está a 110 kilómetros de Santiago. Y aquí hay que siempre poner el sello regional. Es muy bueno que las regiones tengamos oportunidades ahora que vamos a tener gobiernos regionales electos. Si tomamos ese ejemplo de plataformas de interoperabilidad, yo creo que podemos perfectamente diseñar algo en el país, pero tenemos que estar dispuestos a ceder poder, porque para realmente transformarnos no pueden todos mantener el poder que tiene cada uno. Si hoy para poder hacer transferencia de datos entre 2 divisiones de un ministerio, poco menos que tienen que tener un convenio de colaboración, que es lo que le pasó al Ministerio de Salud. O sea, eso no puede ser. No puede ser que tengamos operaciones que se estén realizando o en papel o en planilla Excel. No puede ser, cualquiera se salta, no están los datos. Todo eso no es aceptable en estas condiciones. Chile tiene la capacidad humana, tiene los recursos, tiene todo, pero lamentablemente cada uno toma sus decisiones. Necesitamos entonces un Chief Data Officer. Esa fue la solución de Estonia. Una persona que es el arquitecto y que diseña para que esto sea armónico. Si no, la Torre de Babel. En estos momentos estamos en la Torre de Babel. Cada uno está construyendo con su plano, hablando su idioma y haciendo lo que quiere. Si queremos seguir en la Torre de Babel, más de lo mismo. Si realmente queremos usar esta ley 21.180, asumamos esto y seamos capaces de tener además la posibilidad de que esa persona trascienda de un gobierno a otro. En Uruguay, el último secretario, el jefe de la Agencia de Transformación estuvo 10 años. 10 años. Eso es lo que necesitamos, alguien estable, que podamos tener confianza y que pueda conducir este proceso que es tan importante para todo el país. Muchas gracias por el tiempo. A propósito de eso, a propósito de la idea de tener a alguien y que tenga continuidad, y ya lo había mencionado Alejandro Barraza, tenemos con nosotros también a Mari Farren, que fue el zar de la ciberseguridad en algún momento. Entonces, nos gustaría que encendiera su cámara para que participe también en esta conversación. Si lo tenemos por ahí. ¿Está por ahí Mari Farren? No lo vemos todavía. Por mientras, entonces... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, ahí está. Sí, sí lo escuchamos. Ah, muy bien. Bueno, mejor que no me vean porque estoy en el sur, aquí, así no estaba en condiciones de escenografía como algunos de los participantes. Los saludo, agradezco las palabras del senador Arboe y los felicito a Claudio por la iniciativa, por la reunión. Muy interesante, muy útil, muy necesaria. Simplemente agregar, digamos, una observación a raíz de un comentario que hicieron por ahí varios, ¿no? Yo creo que este es el gran tema del país. Es decir, cruza todos los temas. Sabemos hoy día que tenemos digamos, una urgencia en salud pública, obviamente, que tenemos por delante un desafío fiscal gigantesco, que vamos a embarcarnos en una discusión constitucional, pero esto de la digitalización cruza todos esos ámbitos. Este es el gran tema de la guerra hasta aquí fría, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos. Es digamos, la supremacía en el control de las tecnologías digitales. Entonces, es decir, digamos, tenemos que subirnos a esto, necesitamos digamos, una estrategia nacional, tenemos que identificar claramente, yo diría, a los grupos de interés. Aquí digamos, se han mencionado varias veces a los notarios, ¿no es cierto?, pero están las empresas que son incumbentes en las distintas industrias y está el sector público. Hay digamos, una cantidad, ¿no es cierto?, de grupos de interés con intereses legítimos, ¿no?, para un lado y para otro, que es importante identificar, que es importante hacer explícitos. En Chile tenemos
yo creo que una mala costumbre, y es que cuando debatimos, ¿no es cierto?, no identificamos claramente de qué lado viene el que está emitiendo la opinión. Bueno, pero este señor viene a defender los intereses de quién, o está y es exportador o es importador, a este le sirve que el dólar sube o que el dólar baje, etcétera. Esos, digamos, esos intereses hay que identificarlos porque todos los tienen y entrar en una discusión de fondo para irnos, digamos, a una estrategia digital profunda, ¿no es cierto?, que pasa, a mi juicio, en una parte importante por el sector público, por lo que significa, digamos, el marco digital para el funcionamiento del resto de la economía. Entonces, yo creo que hay que avanzar en las leyes. Estoy de acuerdo con Alejandro Barros en términos de que probablemente la ley marco es perfectible. Creo que lo que tenemos hoy quedó bastante bien, pero tenemos que avanzar en eso. Ahí hay un tema también, por ejemplo, entre el mundo de la inteligencia y el de la ciberseguridad. Lo que nos dicen los países amigos con los que hemos conversado sobre este tema es que ¿no es cierto?, el mundo de la ciberseguridad es el lado público, es el lado visible del mundo de la inteligencia. Bueno, en Chile tenemos ahí digamos, un trauma con avanzar, lo sabemos perfectamente, con el mundo de la inteligencia. Eso tenemos que definirlo y tenemos que también darle un empujón importante. Y por último, un comentario. Durante muchos años, este año no, pero durante muchos años se organizó por el sector privado principalmente, estas conferencias, estos roadshows en Londres y en Nueva York, ¿no es cierto?, para hablar de Chile como exportador de servicios financieros. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos es como exportador de servicios digitales. Digamos, la industria digital es mucho más transversal, digamos, está mucho más basada en el conocimiento, en la creatividad, que en el uso intensivo de capital. Los amigos de Finlandia que nos visitaron el año pasado, cuando tuve, digamos, el honor, el privilegio de colaborar en estas materias, nos decían, ustedes en el sur de Chile tienen un tremendo potencial porque tienen un clima que permite, por ejemplo, digamos, instalar, ¿no es cierto?, servidores y refrigerarlos a muy bajo costo, y tienen energías, ¿no es cierto?, naturales, baratas, digamos, fáciles de implementar, y esas son materias primas muy importantes y no tan abundantes para la exportación de servicios digitales. Entonces, digo simplemente eso, hacer un llamado a que, digamos, pongamos esto en perspectiva, porque aquí es donde se juega el partido ese del desarrollo, digamos, para pasar de este camino, de esta posición intermedia, ¿no es cierto?, a la de país desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario por su intervención. Ya estamos, o sea, hay un montón de preguntas que están dando vuelta todavía, pero ya estamos aproximándonos al final del tiempo. Entonces vamos a hacer la última pregunta que nos hace Benja Blanco, y que me parece también súper relevante. ¿Cómo se supera la brecha digital para aquellos ciudadanos que no están conectados, para que medidas como el domicilio digital no segregue aún más y aprovechar el beneficio para todos? Dejo abierta la pregunta para cualquiera de los tres expositores que nos quiera contestar. ¿Alguien me levanta la manito? El senador Pujo. Muchas gracias. Bueno, este es el gran desafío que tenemos. Hoy la primera brecha es de conectividad. El 5G no soluciona el problema. Por lo tanto, toda la licitación que se haga, yo espero que los operadores móviles, en las contraprestaciones que tienen que ofrecer, ofrezcan conectividad de fibra, y eso es lo que tenemos que llegar a las comunas. El mejorar los ancho de banda, y después con los gobiernos regionales la última milla. Es necesario llegar a todos los establecimientos de educación pública del país, 1.348 en la región de Valparaíso. O sea, primero partir garantizando los que necesitan educación. A todos los establecimientos de salud. Necesitamos que esos dos ministerios, que son los que demandan más del 50% del presupuesto de la nación, estén conectados 100%. No pueden no estar conectados. Lo segundo, dispositivos. Necesitamos entregarle dispositivos a las personas. ¿Para qué? Para que se puedan conectar. No solamente hay que permitirles la conectividad, sino que también dispositivos. La Internet como un servicio público es lo que se está discutiendo en este momento en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, pero al igual como existe con el agua, la Organización Mundial de Salud tiene establecido los 100 litros de agua diarios, esos son 3 metros cúbicos al mes,
Y las familias que están aisladas, que no tienen acceso al agua, se les entrega 15 metros cúbicos, subsidios directos. Bueno, tendremos que definir si es que eso es así y si se necesita para el relacionamiento digital con el Estado, cuánto es el mínimo que tiene que tener una persona para poder establecer este relacionamiento. Este es el verdadero desafío, entender que cada vez vamos a depender más de la conectividad a Internet, que da todas las oportunidades. Felicito a Mario Farren que nos haya puesto el tema geopolítico, estratégico, este conflicto por el ciberespacio, y además de las oportunidades y de la verdadera capacidad que tenemos los servicios digitales. Fíjense que Chile es famoso por su industria de videojuegos. Bien, tenemos una capacidad de diseñadores gráficos, creativos, programadores increíble, y hacen unos videojuegos maravillosos que los compran afuera, fantástico. Bueno, todos esos elementos son los que tenemos que poner en contexto. Y en política pública, hoy estamos entregando a través de la JUNAEV computadores en séptimo básico. ¿Por qué en séptimo y por qué no en quinto? ¿Dónde se produce la madurez digital del niño o la niña? En el Reino Unido, en sexto básico, ellos tienen 1 millón de alumnos, nosotros el orden de 300.000, un poquito menos. Ellos, para poder pasar sexto básico, necesitan programar un dispositivo digital, el Microwave. Esta es una iniciativa de la BBC, el canal de televisión público, con el British Council, que es el que conserva la lengua. Porque no solo se preocupan del lenguaje inglés, de escribirlo, leerlo y entenderlo, sino que también de los lenguajes digitales. Escribir un programa, entender un programa y hacer que el programa haga funcionar un dispositivo. Entonces, esa es la verdadera brecha que tenemos que tener. Es cultural en el sentido de cambiar a las personas de ser usuarios a desarrolladores, es de garantizarles la conectividad y darles oportunidades. Porque después solo los talentos van a diferenciar a las personas. Y ahí yo siempre digo, soñad y os quedaréis cortos, en el sentido en que lo que las personas quieran crear, van a poder hacerlo. Pero tenemos que partir a edad temprana, conectándolo y dándole oportunidades a todos. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Los felicito por el seminario, por los excelentes panelistas, por todos los amigos que han hecho preguntas y también a todos los que nos están siguiendo. Muy agradecido. Muchas gracias. Y una última preguntita que se nos quedaba en el tintero es de Pío Marshall, el presidente del Retail Financiero. Y él pregunta sobre qué opinión tienen de algunas declaraciones de notarios respaldadas por un fallo de la Corte en cuanto a no aceptar firmas digitales a distancia, porque según ellos necesitan tener al concurrente a la vista y frente a ellos para asegurarse que firman en pleno ejercicio de su voluntad. No sé si Rafael o Felipe quieren responder esta pregunta. Ya, le vamos a dar a Rafael el pase. Sí, no, yo hago un comentario muy breve para que el senador Arboe, para que Felipe después pueda cerrar, ¿parece? No, es que lo que pasa es que, claro, este tema es fácil porque estamos todos más o menos de acuerdo y porque es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo. O sea, una de las dos variables fundamentales, aunque parezca absurdo, en la literatura académica de desarrollo, en términos de tratar de entender por qué algunos países son más avanzados que otros, tiene que ver con la discusión de grupos de interés, y por eso ha salido todo el tiempo. Y cuando uno dice grupos de interés, por favor, yo insistí y traté en mi presentación de recordar que los grupos de interés no están siempre motivados por maldad, no están motivados siempre por razones pecuniarias, que la psicología tiene mucho que jugar en esto. Todos nosotros somos parte de algún interés, hablamos desde un lugar, lo decía muy bien Mario Farren, y por lo tanto es responsabilidad del que resguarda lo público, el interés común de contener a estos grupos de interés y no permitir que seamos nosotros, sean los profesores de una determinada universidad, sean funcionarios públicos, sean bancos, a propósito de Mario, nosotros los dos trabajamos como superintendente de banco, sean senadores, sean lo que sea. El incumbente en todas partes del mundo trata de bloquear al que lo desafía. Y todos hablamos desde un lugar, pero es responsabilidad del Estado de garantizar que la política pública no sea capturada por ninguno de estos grupos, sin perjuicio, y aquí termino, sin perjuicio a propósito de los problemas de gobernanza y de estrategia y de modelo que tiene Chile para mejorar su institucionalidad. Solo una línea. Chile no tiene un sistema, aunque parezca ridículo, aunque parezca increíble, Chile no tiene un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas, que es una cosa mucho más básica, no tiene que ver con... Nosotros no hacemos un buen análisis ex ante de implementación y ex post. En el mundo anglosajón a los 3 o 5 años, dependiendo de la importancia de la ley, la vuelven a revisar y la cambian sin pedir disculpas, porque es parte de la vida aprender, equivocarse y mejorar. En ese contexto, ¿por qué estoy diciendo esto? Tiene que ver con lo anterior. Un elemento crucial, según la OCDE, para tener un buen sistema de evaluación explícito y estructurado de políticas públicas, es conversar al principio del proceso con el grupo de interés, porque el grupo de interés tiene información que es fundamental para saber lo que hay que hacer. Eso no significa que la autoridad, cuando conversa con él, no está siendo capturado, lo que está haciendo es entender
cómo el sector privado muchas veces, o un grupo no privado, pero de interés, conoce la realidad para luego diseñar un buen sistema. Entonces, esto es complejo, pero Chile está súper lejos de tener un proceso. Si yo hoy día hablo como regulador bancario con los bancos, me acusan de estar capturado, que me están escribiendo, cuando en realidad es parte de un proceso sano, pero al mismo tiempo ese proceso sano parte por reconocer que todos hablamos, lo decía muy bien Mario Farren, desde un lugar particular, y es el Estado el responsable de impedir que eso capture la política pública. Gracias. Entonces hace su cierre el senador Arboe refiriéndose a los notarios. Bueno, muchas gracias. Quiero primero adhiero a lo que decía Rafael. Todos hablamos desde algún domicilio. Cuando uno legisla, tiene que hacerlo pensando en el bien común, y eso supone necesariamente, y aquí yo he tenido hartas discusiones con mucha gente, que se debe escuchar a todos los actores. Hay algunos que dicen que no hay que escuchar al regulado, al contrario, si nosotros no tenemos por qué ser expertos en todo tipo de regulación, yo tengo la obligación de escuchar al potencial regulado. Entonces, cuando uno escucha, y por cierto, y adhiero a que muchas veces los incumbentes siempre intentan frenar procesos que pueden afectarlos, digamos. Si no, pregúntenme a mí mismo respecto al límite de la reelección, digamos, todo lo que me significó ese debate, digamos, casi el ostracismo del Senado, pero bueno, es parte de la vida, es lo que uno tiene que pagar, digamos, porque cuando tiene ciertas convicciones. Pero el punto está en que en materia de fe pública, me comentaba Alejandro que en el estudio que hicieron ellos, cerca de un 82% de los trámites que se hicieron en notaría no eran presenciales. En consecuencia, yo creo que hay que distinguir, porque me he reunido con las industrias tecnológicas, me he reunido con grupos de notarios y me he reunido con el gobierno. Y el problema que yo veo, después de haber analizado el proyecto, es que primero tengo la convicción de que aquí se requiere un profundo proceso de reforma. Eso es muy importante. Que aumente la competencia, la transparencia, la eficacia, la digitalización, la eficiencia. Pero el proyecto del gobierno, y lo digo con responsabilidad, es muy malo. Es muy malo porque lo que hace al final del día es que deja al consumidor en las mismas condiciones. Pero la diferencia es que en vez de cobrarle los notarios, le van a cobrar un conjunto de empresas tecnológicas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, aquí creo que la solución al problema que tenemos no pasa por ahí, sino que pasa necesariamente por mejorar condiciones, por ejemplo, de que nunca más los notarios se designen por disposición del presidente, por el ministro de Justicia, por presión de un parlamentario amigo, no sé qué, no, punto. Concurso público. Segundo, aumento de competencia. Siempre se pone como ejemplo, y a mí me pasó también como usuario, la notaría de Vitacura. Ese señor de Vitacura, que es notario hace no sé cuántos años, tiene un local ahí chiquitito en el Caracol que está antiguo, en los cobres de Vitacura. Oiga, y las colas son eternas, pero a mí me ha tocado hacer trámites, por ejemplo, en mi zona, en Ñuble, o también en otras notarías, donde funcionan perfecto, pero como usuario. O uno va de repente, por ejemplo, a un conservador, y me sorprendió un conservador que no es de Santiago, donde yo pedí un antecedente y me mandaron un código QR. A los 20 minutos estaba el código QR ahí. O sea, cuidado, porque de repente la mala práctica de algunos genera una imagen institucional muy mala, y eso nos pasa a nosotros a diario, digamos, en el Congreso, digamos, que por actos de algunos pagamos todo, o por actos propios pagan otros también, para ser muy honesto. Entonces, creo que uno tiene que tener esa capacidad de mirar todo esto. Ahora, en ese escenario, sí yo creo que se requiere hacer un proceso de reforma, pero que sea cuidadoso. La última discusión pública, que fue francamente inaceptable, que por los diarios se pegaban unos con otros, a propósito, por ejemplo, del uso del reconocimiento facial, pensemos que lo que ocurrió aquí es que una persona quería implementar reconocimiento facial para un trámite de escritura pública, y resulta que el sistema era vulnerable. Yo ponía una foto suya, Rafael, y con esa foto la notaria podía certificar la presencia. Eso es muy grave porque le pueden vender la casa. Entonces, cuando uno moderniza, tiene que tener, como decía Kenneth, la capacidad de entender que no es solo modernizar y poner un proceso digital, que tiene que ser acompañado de ciberseguridad, de mecanismos de chequeo y contrachequeo para que la fe pública se mantenga. Porque al final del día, una escritura pública mal otorgada puede significar la pérdida de la propiedad o incluso derechos familiares. Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso. Yo creo que la reforma tiene que ser mucho más profunda, pero mejor orientada. Y para terminar, digamos, para cerrar, no puedo dejar sino hacer presente que el domicilio digital, la identidad digital, la ciberseguridad, pasa necesariamente porque Chile tenga y asuma que
democratización de nuestro país, de nuestros territorios, pasa por mejorar la conectividad. O sea, no es posible que hablemos de domicilio digital cuando en Alto Biobío o en Ningüe o en Coihueco no hay acceso o no hay ni siquiera 3G. O sea, aquí lo que se requiere es asumir un desafío como país para poder avanzar en el tema relativo a domicilio digital e identidad digital, de asegurar conectividad. En el último ranking, Chile sigue cayendo. Estamos en el tercio más bajo de países en materia de velocidad de descarga. El promedio mundial son 27 megas y Chile está en 19. Y cuando uno mira los proveedores, incluso hay proveedores en Chile que son 12 megas. Con eso no se puede acceder a ningún tipo de prestación. O sea, cuando la autoridad nos dice, vamos a implementar el 5G, oiga, cuidado, el 5G es una explosión de capacidad, pero no tenemos regulación de protección de datos, por un lado. Y segundo, ¿cómo vamos a avanzar el 5G para sector Oriente Santiago y para algunas industrias, y no tenemos 3G asegurado en el resto del país? Entonces, la conectividad es fundamental, porque si queremos implementar el domicilio digital, tenemos que asegurar que todas las personas de Chile tengan la posibilidad de tener el domicilio digital, porque si vamos a modificar las condiciones de competencia de tribunales, las notificaciones judiciales, etcétera, tenemos que asegurar que todos tengan acceso a eso. Eso creo yo que es el principal desafío hoy día de una estrategia digital para todos. Pero creo que evidentemente seminarios como este y propuestas como la levantada por el retail financiero, y vuelvo a felicitar a Claudio, de impulsar el domicilio digital, o nos obligan a nosotros como autoridades públicas a avanzar con mayor rapidez en la conectividad digital de nuestro país. Muchas gracias, senador. Dejo a Claudio para que nos haga unas palabras finales. De parte de Diario Financiero, muchas gracias a todos quienes participaron como panelistas, a todos los asistentes también, súper bueno el debate de un alto nivel. Así que dejo a Claudio y por mi parte me despido. Muchas gracias por su asistencia hoy día. Gracias, Isabel. Muchas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que participaron y a todos los que hicieron las distintas ponencias y preguntas. Sinceramente, y comparto lo que decía Isabel, mi primera reflexión es que hemos tenido un tremendo debate. Creo que ha sido muy enriquecedor, con gran contenido. Y eso nos genera un ánimo importante para seguir empujando, digamos, este tipo de iniciativas. Y yo creo que cuando hablamos de domicilio digital, estamos frente, primero, por lo que yo escucho, a una iniciativa de gran consenso. Las opiniones van mostrando distintos elementos, problemática que hay que tener presente de cómo esto hay que implementarlo para bajarlo a tierra y tomar todos los resguardos, digamos, del caso. Estamos frente a una iniciativa de bajo costo y de alto impacto, a través del cual Chile puede no solo mejorar sus índices de productividad, sino que además volver a destacarse en el contexto internacional, tal como ocurrió en la década de los 90. También quisiera destacar que esta iniciativa no es una iniciativa que flote solo en el espacio. Esta iniciativa es parte de la estrategia que está impulsando el gobierno, y por ende, digamos, hay que mirarla dentro de ese contexto. Una tercera reflexión que yo quisiera hacer a raíz de algunos comentarios sobre cuando hablamos de impulsar estas medidas de modernidad innovadora, la natural preocupación de las brechas que pueden quedar con aquellas personas que están más alejadas de la tecnología. Creo que Benja Blanco, digamos, levantó, digamos, ese tema. Cuando yo leí esa pregunta me acordé inmediatamente, Isabel, de cómo fue el debate en los 90 cuando el director de Impuestos Internos, Javier Echeverri, y el propio Fernando Barraza, aquí presente, empezaron a promover el proyecto de los impuestos por Internet. A mí me tocó ser parte de ese debate, y yo les quiero recordar a los que están acá que en esa época, a mediados de los 90, había menos tecnología, menos computadores, menos conectividad que la que hoy día, digamos, tenemos. ¿Y qué es lo que se resolvió?
una implementación gradual. Y hoy día yo creo que nadie se recuerda ese debate y hoy día nadie discute el tratamiento que le da el Servicio de Impuestos Internos, no solo los impuestos, sino que después, posteriormente, se atrevió con la factura electrónica con la misma lógica. Así que desde esa perspectiva, la invitación es avanzar en esa dirección. Yo creo que necesitamos como país proyectos de esta envergadura para volver a encontrarnos. También quisiera recordar que en los 90, cuando hablamos de institucionalidad, que es otro tema que salió, yo les quiero recordar que en el gobierno del presidente Lagos, el subsecretario de Economía de la época, Álvaro Díaz, fue designado Chief Information Officer, y él tuvo a cargo, y durante ese periodo se avanzó muchísimo. Ya tuvimos una primera experiencia positiva que yo creo que se puede replantear y fortalecer en este nuevo periodo. Y finalmente, con esto termino, dejarle la invitación, sobre todo a los senadores aquí presentes, que dado el consenso y dado lo que significa una iniciativa de esta envergadura, tirarle el guante. Tirarle el guante al senador Arboe, al senador Kenneth Piug, y ellos podrán convocar a otros senadores, digamos, para empujar esta iniciativa y ir desarrollando un debate en el Parlamento sobre esto y entre todos contribuir a bajar la tierra para lograr un Chile mucho mejor para los ciudadanos, para las personas en general. Muchísimas gracias a los senadores, al senador Arboe, al senador Kenneth Piug, a Rafael Belguán, el entusiasmo de participar también del director del Servicio de Impuestos Internos y todos los otros panelistas aquí presentes, por atreverse a debatir sobre esta materia, por el entusiasmo y además yo quiero destacar el alto nivel técnico con que fue, digamos, planteado esta materia. Muchísimas gracias a todos.